Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Curso de cálculo integral. Buenos días. Ejemplo. Hallar el área bajo la curva fx igual a x al cuadrado más 1, x entre menos 1 y 1. Observemos que primero f de x igual a x al cuadrado más 1 es una curva sobre el eje x. A en la notación es este primer valor de la izquierda que es menos 1 y b es el 1. Y recordemos que en las fórmulas el ancho de los rectángulos es delta x es b menos a sobre n. O sea, delta x es 1 menos 1 sobre n, que sale siendo igual a 2 sobre n. Esto es delta de x. También en las fórmulas habíamos visto que el punto muestra, si se escoge por la derecha, es x sub y, es el más fácil, y x sub y es a más i por delta de x. Sustituyendo el valor de a y de delta de x, tenemos que x sub y es menos 1 más 2i sobre n. Ahora, recordando la fórmula para el área, que es el límite que señalamos verde, el área es el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n de f de x sub y delta x, usando la definición de Riemann por la derecha. Entonces sustituimos los valores de f de x sub y de delta de x y dejamos límite y sumatoria como estaban. Lo que sigue es simplificar esta expresión, para lo cual partimos en pedazos más pequeños. Usamos la estrategia de divide y vencerás. Entonces primero hacemos las operaciones indicadas después de la sumatoria. No las voy a hacer, son operaciones algebraicas y dan este resultado. Tenemos entonces límite cuando n tiende al infinito, sumatoria de 1 hasta n, de 4 sobre n, menos 8i sobre n2, más 8i n2 sobre n3. Lo único que hubo que tenerse en cuenta es que este es un binomio al cuadrado. A más b al cuadrado es a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Ahora, para efectuar estas sumatorias debemos separar en sumatorias más sencillas. Recuerde que solo conocemos la sumatoria de una constante, la de i y la de i al cuadrado. Entonces vamos a separar esta en tres sumatorias. Tenemos entonces límite cuando n tiende al infinito de, la primera sumatoria es 4n sobre n y de 1 hasta n, pero 4n sobre n es constante y la sumatoria de una constante de i1 hasta n es la constante por n. Ya habíamos visto eso. Es decir, esta sumatoria da 4 sobre n por n, lo que es igual a 4, que lo tenemos aquí abajo a la izquierda. Luego sigue sumatoria de 1 hasta n de 8i sobre n2. Como las variables i, 8 sobre n2 es constante y lo sacamos entonces primero de la sumatoria. Sacamos 8n2 y nos queda sumatoria de 1 hasta n de i. Pero esta es una fórmula que también ya teníamos. Esta fórmula, sumatoria de i igual 1 hasta n de i, es n por n más 1 sobre 2. Finalmente, para la sumatoria de 8i al cuadrado sobre n3, 8 sobre n3 es constante, que lo sacamos de valor común, y nos queda sumatoria de i igual 1 hasta n de i al cuadrado, que es otra forma que acabábamos de ver. Enseguida la vuelvo a repasar. Esta sumatoria i 1 hasta n de i al cuadrado es n por n más 1 por 2, es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y efectuando las operaciones, el resultado es 8 tercios. Ejemplo,
evaluar la integral entre menos 4 y 0 de raíz de 16 menos x al cuadrado diferencial de x. Solución. Interpretaremos la integral como un área que conozcamos. Observemos que el integrando es f de x igual a 16 menos x2, o sea, y igual a raíz de 16 menos x2, que elevando al cuadrado da y al cuadrado igual a 16 menos x2, o x2 más y2 igual a 16. Esta es la ecuación de un círculo de radio 4, pero como la función es raíz de 16 menos x2, solo está la parte por encima del eje x, ya que cada raíz cuadrada es mayor o igual que 0. Además, el dominio exige que está de menos 4 a 0 porque la integral va de menos 4 a 0. Entonces la integral entre menos 4 y 0 de raíz de 16 menos x2 se puede interpretar como el área bajo la curva 16 menos x2 entre menos 4 y 0, o sea, la región morada S, que sale siendo la cuarta parte de un círculo, y el área del círculo la conocemos. Entonces, la integral entre menos 4 y 0 de raíz de 16 menos x2 de x da el área bajo F, la morada, que es el área del círculo, es pi radio al cuadrado, que es 4 sobre 4, o sea, pi 4 al cuadrado sobre 4. Entonces el área del cuarto del círculo es 4pi, y esa representa el área. Recordemos que el área bajo una función continua entre un límite a inferior que el superior b, si la función es positiva, representa el área bajo la curva. Ejemplo. Interprete como una integral definida en el intervalo 0,1 el siguiente límite. Límite cuando n tiende a infinito, sumatoria de 1 hasta n de 4i más n a la 4 sobre n5. Para esta clase de ejercicios, recordemos en este recuadro izquierdo que si usamos sumas de Riemann con puntos muestra en el extremo derecho, la integral entre 0 y 1 de una función f de x es el límite cuando n tiende a infinito de sumatoria de igual 1 hasta n de f de i sobre n por 1 sobre n. Este cuadrito lo va a llamar asterisco. ¿Y esto ya qué? Delta de x se define como b menos a sobre n, pero b es 1 y a es 0, queda 1 sobre n. Y trabajando por el punto de la derecha, x sub i muestra es x sub i, que es a más i delta de x, o sea, i sobre n. Entonces, todo lo que nos queda es ver si para alguna función f de x, esta región enmarcada dentro de este rectangulito nos da este rectangulito azul para alguna función f de x, puede que exista o no. Para ver si la conseguimos, entonces ahí sobre n lo vamos a llamar x, de donde también se despeja que y es nx. Tenemos entonces f de x por 1 sobre n, que es este rectángulo, nos debe dar igual a 4i más n sobre n a la quinto a la 4. Este resultado, cambiando i por nx, ya que i sobre n lo habíamos hecho a n, y sobre n lo habíamos hecho a x, entonces de esta expresión cambiando i por nx se despeja inmediatamente que f de x
es 4x más 1 a la 4. Luego, lo que tenemos que calcular es este límite rojo, pero este límite rojo es este límite que está con azul para la función f que encontramos, que es 4x más 1 a la 4. La respuesta es que este límite que está con asterisco azul es la integral entre 0 y 1 de 4x más 1 a la 4 diferencial de x. Ejemplo, use la definición para evaluar la integral entre 1 y 4 de 4 menos x2 diferencial x. Recuerdo que en la definición se usa la integral entre a y b. A es el límite inferior de f de x diferencial x y se define como límite cuando n tiende al infinito, sumatoria de igual 1 hasta n de f de x u y muestra por delta x. ¿Qué es delta x? Delta x es una fórmula que teníamos previa, la señalo con el cursor, es b menos a sobre n. Recuerde, a es este primer índice y b es el superior. Entonces delta x nos da 3 sobre n. ¿Cómo hallamos x u y muestra? X u y muestra es cualquier punto arbitrario en el intervalo yésimo que va de x u y menos 1 a x u y. Usualmente se escoge el de la izquierda o el de la derecha o el punto medio. El punto medio de este su intervalo es x u y menos 1 más x u y sobre 2. Ese método se llama regla del punto medio. Pero el método más fácil de calcular es usando x u y muestra como x u y, el punto de la derecha. Es lo que haremos en el ejemplo. X u y muestra va a ser x u y. Entonces, en esta fórmula azul debemos reemplazar por pedacitos. Delta x, que es 3 sobre n. Hay que calcular f en x u y muestra, o sea, f en x u y. Pero x u y con esta fórmula es 1 más 3i sobre n. Son operaciones sencillas. Entonces, aquí habría que calcular f de 1 más 3i sobre n. Y como f de x es 4 menos x2, entonces f de 1 más 3i sobre n es 1 más 3i sobre n, aplicándole f, no lo he hecho todavía, y multiplicado por el diferencial que es 3 sobre n. Ahora sí, hagamos las operaciones. F del x u y es 4 menos el x u y al cuadrado, y el cuadrado de este es cuadrado del primero, 2 veces primero por el segundo más cuadrado del último, y sigue reemplazar delta de x. Esto hasta ahora han sido saber simplemente las fórmulas para delta x, para x u y, escoger x u y muestra como x u y y saber esta definición. Hemos reemplazado estas expresiones de adentro. Ahora hay que buscar el límite de esa sumatoria. Para buscar el límite de la sumatoria, vemos que 4 menos 1 es 3. Y una fórmula anterior nos decía que sumatoria 1 hasta n de 3 es 3 por n. En general, sumatoria de 1 hasta n de cualquier constante es la constante por n, no la constante. Esta sumatoria la estamos repartiendo en varias, sumatoria de este pedazo, sumatoria de este, más sumatoria de este para más facilidad. Iremos con la segunda sumatoria. Para la segunda sumatoria
sumatoria de 1 hasta n de 6i sobre n, bueno, y si quiere por 3n, hay que saber que 6 sobre n es constante para la i, la variable es i. Entonces el 6 sobre n se puede sacar de factor común, aquí se sacaría 6 sobre n. Pero el n se canceló de otra formulita, porque sabíamos que sumatoria de 1 hasta n de i es n por n más 1 sobre 2. Entonces recuerdo, sumatoria de 1 hasta n de i es n por n más 1 sobre 2. Aquí había otro n dividiendo. Ahora, lo mismo, 9 sobre n2 es constante para la i. 9 sobre n2 lo podemos sacar aquí adelantico de la sumatoria. No hasta el límite, porque ya el límite sí tiene n. Entonces, 9 sobre n2 viene a esta parte y queda sumar y 1 hasta n de i al cuadrado, pero esa es otra fórmula. La sumatoria de i al cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Ahí hay otras operaciones que es multiplicar por 3n. Recuerde, sumatoria de i al cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y efectuando las operaciones, finalmente se hace el límite, nos da 9 menos 9 menos 9, lo que es igual a menos 9. Recuerda que en estos ejercicios lo fundamental es aprender esta fórmula verde de la sumatoria, aprender qué significa x sub y muestra, que es cualquier punto en el 10º subintervalo. El más fácil es el de la derecha. Aprender que x sub y se calcula como a más i delta x, y que delta de x es b menos a sobre n, siendo a este término b el otro. Y que para hallar la sumatoria se rompen en varias: sumatoria primero, más sumatoria del segundo, más sumatoria del tercero, y que cuando hay constantes, por ejemplo 6n, se pueden sacar delante de esta sumatoria, ya que la variable es la i.